Gracias a todos por venir y gracias a los organizadores por haberme invitado a dar esta charla. Y bueno, sin más, pues voy a contaros un poco sobre el arte de ser parásito. A priori puede resultar un poco antiintuitivo el tema de unir parásitos con arte, porque generalmente el parásito y los parásitos en general han estado asociados pues a connotaciones siempre muy negativas, pues que tienen que ver con falta de salud, debilidad, muerte. Y además con mucha razón, los parásitos han sido uno de los grandes causantes de mortandades en los humanos durante toda la historia de la humanidad. Y no solamente humanos, sino también animales. Sin embargo, algo tienen que tener los parásitos cuando algunos de los parasitólogos más renombrados del siglo XX pues definen a los parásitos como verdaderas obras maestras del arte evolutivo. Algo deben de tener, digo yo. Entonces, los parásitos, como os decía, todos siempre nos han dicho que pues simplemente viven a costa de su huésped, viven dentro y por y para su huésped, ¿vale? Y sin ofrecerles nada a cambio, ¿vale? Pero ¿esto es realmente así? ¿No ofrecen nada, ningún servicio, ningún favor a sus huéspedes? Y por ejemplo, si nos vamos ya o nos trasladamos, ¿no?, ya lo que es el funcionamiento del ecosistema, ya no nos basamos en lo que es el individuo, sino nos vamos al ecosistema en su conjunto, ¿es que los parásitos saben hacer algo a nivel de ecosistema? ¿Tienen alguna implicación en los procesos que ocurren en los ecosistemas? ¿O están simplemente allí fastidiando a todo el mundo? Pues os voy a contar algunos datos importantes para que os hagáis una idea de cómo de importantes son los parásitos en los ecosistemas y en la Tierra. De los 42 filos que se conocen de seres vivos, ¿vale?, 9 de ellos son estrictamente parasíticos, ¿vale? O sea, quiere decir que todos los organismos de esos filos son parásitos. Del resto, 22 son predominantemente parasíticos. Y de los que quedan, de los poquitos que quedan, la mayoría de ellos tienen múltiples clados parasíticos. Esto es una indicación para que, porque os hagáis una idea de lo importante que son los parásitos en la biodiversidad. De hecho, forman una parte muy importante de la biodiversidad en el planeta, ¿vale? Ahora mismo uno de las discusiones o de los debates más importantes que hay en conservación, por ejemplo, es si hay que conservar o no los parásitos. Pues los parásitos siempre, en temas de conservación, pues han sido como los grandes olvidados, rechazados, ¿vale? Sin embargo, ahora existe un reconocimiento cada vez mayor de que los parásitos son importantes, ¿vale? De que no solamente están asociados a esas connotaciones negativas que siempre nos han enseñado, sino que también tienen un papel importante, ¿vale? Además, no son tan despreciables en cuanto a biomasa como siempre se ha pensado también, ¿vale? Siempre hemos dicho que los parásitos son súper pequeños, viven allí escondidos en sus huéspedes y que prácticamente no representan una gran cantidad en términos de biomasa. Pero no es así, ¿vale? Sabemos que los parásitos, hay ecosistemas, por ejemplo en el norte de América, donde los parásitos, la biomasa de parásitos puede ser incluso mayor que la de los de los grandes predadores, ¿vale? Como las aves. Entonces no son tan insignificantes como siempre habíamos pensado. Por otro lado, sabemos que es el estilo de vida más ampliamente representado en la naturaleza, ¿vale? O sea, hay más interacciones más interacciones huésped-parásito que predador-presa, ¿vale? Y esta diapositiva la pongo no solamente para mostraros que hay muchas interacciones parásito-huésped, sino que además conectan enormemente los ecosistemas, conectan unos niveles tróficos con otros, ¿vale? Los parásitos son los que están marcados en las líneas rojas, ¿vale? Conectan mucho los ecosistemas. ¿Y esto cómo se traduce en términos de salud de los ecosistemas, ¿vale? Es que los ecosistemas que están así, tan conectados, son ecosistemas más sanos, son menos sanos, son más sensibles a las perturbaciones, menos sensibles. Pues la conectividad en los ecosistemas es un indicativo de resiliencia. La resiliencia
es un sinónimo de oposición al cambio. O sea, los ecosistemas más resilientes son los ecosistemas que se oponen más a un cambio ambiental. Y esto es importante ahora mismo porque, como sabéis, pues el mundo está cambiando de manera muy rápida y muchos ecosistemas se están resintiendo mucho. Los parásitos lo que están haciendo es aumentar esa estabilidad de los ecosistemas, aumentando esas redes tróficas. Es como si fuera una tela de araña, ¿vale? Una tela de araña que tiene muchos hilos, pues probablemente va a resistir mucho mejor el impacto de un abejorro, de un insecto, que una tela de araña pues que tiene pocos hilos y pocas conexiones, ¿vale? Entonces, os voy a explicar un poco cómo tejen sus redes los parásitos, o sea, cómo establecen este conjunto de redes a lo largo y a través de los ecosistemas, ¿vale? Y qué hacen, pues que se intensifiquen esos links tróficos, que se establezcan nuevos links tróficos, etcétera. Os voy a hablar, por ejemplo, de Flamingolepis liguloides, que es uno de los parásitos con los que yo más estoy trabajando, ¿vale? Y además lo pongo aquí en el museo porque realmente pienso que es uno de los parásitos que merecen estar en un museo de arte evolutivo. Entonces, Flamingolepis liguloides es parásito de los flamencos, ¿vale? ¿Y cómo llega? Vive en el intestino de los flamencos, ¿vale? ¿Y cómo llega? ¿Cómo hace el parásito para llegar al flamenco? Pues ha desarrollado una estrategia, bueno, infecta a uno de sus presas preferidas, que son las artemias, son unos crustáceos de medios hipersalinos, y consigue infectarlas y cambiarles radicalmente el comportamiento, ¿vale? Cambian el comportamiento, la morfología, la coloración, son cambios realmente espectaculares. Cuando vemos unas artemias sin parásitos y con parásitos, son cambios muy, muy radicales. Entonces, lo que hace este parásito, Fran, con eso, pues es que induce un movimiento de agregación en las artemias, uno de los cambios que ocurren en este tipo de sistemas. Entonces, ¿veis? Estos son nubes, auténticas nubes de artemias agregadas, ¿vale?, por el efecto de estos parásitos. De esta manera, los flamencos ven fácilmente estas nubes y predan fácilmente sobre ellas. De esta manera el parásito consigue llegar al huésped definitivo, al flamenco, que es donde puede reproducirse. ¿Veis? Entonces, de esta manera los parásitos intensifican, ¿vale? Intensifican los links tróficos que están directamente relacionados con la transmisión, pero también establecen nuevos links con otras aves que no son huéspedes definitivos del parásito, pero que aprovechan estos cambios de coloración porque también afectan a la coloración y de agrupamiento para conseguir un acceso facilitado a las artemias, ¿vale? Ahora voy a hablar de otro parásito que está aquí arriba, ¿vale?, que es este de aquí, ¿vale? ¿Veis aquí en el mismo cuadro que hay otro puntito ahí pequeño? Este es Confluaria podicipina, también utiliza la artemia como huésped intermediario, pero tiene otro huésped definitivo, que es los zampullines. Entonces, ¿cómo ha hecho este parásito para conseguir llegar a los zampullines o para convencer a los zampullines de que se lo coman? Pues, como comentaba antes, pues son capaces de producir cambios brutales de color. Las artemias que no tienen parásito, que no tienen Confluaria, tienen este color clarito, clarito que veis aquí, mientras que las artemias que tienen Confluaria podicipina tienen este color rojo intenso que no solamente las hace más visibles a los zampullines, sino que además le está aportando carotenos. Y los carotenos son antioxidantes muy importantes en la naturaleza, ¿vale?, que les ayudan, por ejemplo, a protegerse contra la contaminación, contra metales pesados y otro tipo de contaminantes que producen radicales libres y que dañan a las células, ¿vale? Esto es simplemente una fotografía al microscopio de una artemia que no tiene Confluaria y esta de una artemia con Confluaria, donde podéis ver estos gránulos lipídicos con bases de caroteno que tienen estas artemias y provocado por este parásito tan pequeñito, ¿vale? Como os decía, no todos los parásitos tienen o afectan negativamente a sus huéspedes, ¿vale? Este tipo de parásitos, al aumentar los niveles de carotenos en la artemia, pues las hacen mucho más resistentes a la contaminación.
Esto es un experimento que realizamos con artemias procedentes del Odiel, de las marismas del Odiel, donde los niveles de arsénico y de otros metales pesados son muy elevados, y en el que vimos pues que efectivamente las artemias que estaban infectadas con Confluaria podicipina tenían una resistencia mucho mayor a la exposición al arsénico, ¿vale? Y esto no solamente tiene un efecto a nivel de las artemias, sino también de el ave que se alimenta de ella. Los zampullines vienen al Odiel, a las marismas del Odiel, al humedal del que os hablaba, para mudar, ¿vale? Y a medida que aumenta, que avanza la estación de muda, van aumentando los niveles de distintos metales pesados asociados a el consumo de artemia. Artemia es un bioacumulador, es un filtrador y bioacumula contaminantes. Entonces, pues los zampullines que están allí, pues a lo largo de la estación de muda, pues van adquiriendo metales pesados, contaminantes, y la adquisición de artemias específicamente infectadas con Confluaria podicipina estarían de alguna manera protegiendo o de alguna manera pues favoreciendo el que estos metales pesados no fueran demasiado perjudiciales para las aves. Ahora mismo estamos trabajando en un proyecto justamente para ver este efecto de los parásitos en el zampullín. Otro ejemplo de los que os quería comentar es para mostraros cómo los parásitos también pues, afectan a los flujos de energía, no solamente en los ecosistemas acuáticos, sino también entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Son este tipo de parásitos que son gusanos nematomorfos y que utilizan distintos invertebrados, insectos sobre todo, para llegar no a su huésped definitivo, porque no tienen huésped definitivo, pero sí al lugar que necesitan para reproducirse, que es el agua. Entonces, estos parásitos infectan a los insectos, se desarrollan durante todo un año dentro de la cavidad del insecto, y cuando el insecto llega a ser reproductivamente maduro, le induce un cambio comportamental de manera que hace que los grillos infectados busquen activamente el agua, ¿vale? Entonces, de esta manera se incorporan en masa a los ecosistemas acuáticos, donde son presa fundamental de notonécidos, por ejemplo, en el sur de Francia, donde realizamos estos estudios, o bueno, incluso llegan a suponer más del 95% de la dieta de algunos salmónidos en otros ecosistemas del mundo, como en Japón o en Australia. Una de las especies que se alimenta fundamentalmente de estos grillos infectados es esta especie de salmónido, una especie de salmónido endémica de algunos ríos de Japón y que además están en peligro de extinción. Con lo cual, pues bueno, es una manera también para que veáis cómo los parásitos también son capaces de aportar cosas positivas al menos a nivel del ecosistema, incluso a nivel de individuo, ¿no? Como os decía antes, con el tema de la contaminación. Pero todo esto que hemos visto, ¿no? Que todo esto que afecta como a los insectos, a las gambitas y a los invertebrados y todo eso como con cerebros primitivos ahí, ¿no? Es que nosotros estamos a salvo de este tipo de parásitos que nos afectan a los comportamientos y demás. Pues no estamos completamente a salvo. Y os voy a contar la historia que probablemente muchos ya conocéis. Pero, bueno, y sobre todo, el parásito se llama Toxoplasma gondii y parasita a los gatos, ¿vale? Parasita a los gatos y es el responsable, el culpable de que a las embarazadas se les recomiende que no consuman jamón serrano. Con lo cual yo supongo que si ha habido aquí alguna embarazada se acordará seguro del Toxoplasma gondii, ¿vale? Entonces, pues bueno, parasita a los gatos. ¿Y qué es lo que hace este parásito? Pues inhibe los comportamientos de miedo en los ratones, ¿vale? Porque es un parásito, este parásito es capaz de infectar a los ratones y en los ratones pues induce este comportamiento pues un poco eso, pues sin miedo, de extroversión, en fin. De hecho, experimentos con este tipo de sistema pues han mostrado que los ratones infectados con Toxoplasma gondii están atraídos hacia la orina de los gatos, ¿vale?
Y hace poco tiempo se ha visto que todo esto tiene que ver con la dopamina, ¿vale? Es un neurotransmisor que muchos de vosotros conoceréis porque está implicado en muchas otras cosas. Y bueno, pues se ha visto que los ratones que están infectados con toxoplasma, pues tienen unos niveles de dopamina en el cerebro mucho mayores que aquellos que no están infectados, ¿vale? ¿Y todo esto qué tiene que ver con los humanos? Pues en los humanos, o sea, los humanos también son parasitados por toxoplasma, ¿vale? Entonces se ha relacionado se ha relacionado esta infección de Toxoplasma gondii en los humanos con comportamientos temerarios. Ha habido algunos estudios que se han hecho en Francia en los que se ha visto pues que se midió la toxoplasmosis en individuos que tenían comportamientos en general pues un poco suicidas, temerarios, la conducción y demás, y bueno, pues se vio que efectivamente la prevalencia de toxoplasma en esta población era mucho mayor, casi el doble, que en la población que no estaba infectada, ¿vale? Además, la dopamina, como muchos sabéis, le llaman la droga del amor, ¿vale? Y se dice que son los que hacen que nos mantengamos enamorados pues mucho tiempo. Cuando se acaba la dopamina, se acaba el amor, ¿vale? Cuando hablamos de que el amor es química, pura química, tiene que ver mucho con la dopamina. Así que una de las cosas, lo que os quería mostrar en esta diapositiva era que la prevalencia de toxoplasmosis en el mundo es muy diferente entre las distintas naciones. Tenemos desde prevalencias casi, por debajo de 5% en toda la zona de Norteamérica y demás, a prevalencias muy altas, ¿vale? En Sudamérica y en algunos sitios de África, Europa, etcétera, ¿vale? Entonces, de hecho, se ha llegado a sugerir que Toxoplasma gondii podía tener algo que ver con el carácter de las culturas, ¿vale? Que haya culturas que sean como más extrovertidas, más tal, y otras culturas que no. Esto es un estudio de Kevin Lafferty, también uno de los parasitólogos más sobresalientes de nuestra época, ¿no? En la que se vio, pues la prevalencia de Toxoplasma gondii estaba muy correlacionada con este rol, estas culturas donde el rol del macho es muy marcada, ¿no? Entonces, pues nada más, simplemente pues agradeceros haber estado por aquí y espero haberos cambiado ligeramente la imagen que tenéis de los parásitos y demás, ¿vale? Así que nada, si tenéis alguna pregunta o alguna curiosidad o lo que sea, pues estaré encantada de responderos.